Comienza el mes de agosto y comienza el mes de San La Muerte, del 13 al 20 de agosto, aquí en el Templo Votivo a San La Muerte, casa de Yurrey y Doctrina Unificada, en uno de los países más libres de Latinoamérica, en la República del Paraguay. Está el Templo Votivo, donde todos los 13, unos ratitos antes de la medianoche, ya abrimos, y luego hasta el día 20, de 19 a 0 horas, todos los días hasta el día 20. Es el único momento en el año que abrimos al público. El resto del año la gente viene por hacerse consultas o viene por invitación. Así que en general esta siempre ha sido nuestra modalidad. Y este año han cambiado muchas cosas, pero antes de nada contarles que durante todo el mes de agosto vamos a estar haciendo distintas donaciones en distintos lugares, ¿sí? Y ya comenzamos desde el día 3 de agosto a hacer donaciones, a recolectar a aquellos que quieran donar cosas y nosotros también poner en nuestro bolsillo, que es el 99% de los casos. Títulos, hashtag San La Muerte, un video por día sobre el santo hasta el 13. Así que prepárate que vamos a tener el canal en movimiento todos estos días. Títulos. Bien, para empezar, consultas y tarot gratuito durante todo el mes de agosto, para todos, ¿sí? Con los teléfonos que están en la descripción del video, ¿sí? En la descripción del video tenés el teléfono, te comunicas con Mariela, ¿sí? Te van a poder hacerse su consulta. Vamos a aprovechar porque hemos cambiado nuestra modalidad. Durante todos estos años nosotros lo que hicimos aquí en el Templo Votivo, desde 2018 para acá más específicamente, preparábamos comida. Sí, de hecho Mariela lo venía haciendo de antes, igual es una costumbre acá local, ciertos días religiosos, hacer comidas, sí, comidas grandes para que los chicos puedan comer y demás. Y durante todos estos años hemos hecho aquí la comida y la gente venía y se llevaba la comida y venía una vez por año a buscar un plato de fideo, lo cual está muy bien, ¿sí? Ahora bien, hablando con Mariela estos meses, pensamos, trabajamos con el santo y decimos, ¿por qué no expandirnos? ¿Por qué no llegar más allá? ¿Por qué no ir a buscar a la gente que necesita en vez de estar esperando que te vengan a buscar un plato de comida y poder llegar a más personas con la Doctrina Unificada? Que es la primer religión de código abierto de la historia de la humanidad, creada y diseñada en Argentina y consolidada aquí en el Paraguay. Pero te quiero mostrar las cosas que pasaron el último 3 de agosto con las donaciones que Mariela, del voto de Mariela Brites de este templo, Votivo a San La Muerte, sucedieron en el Club Social y Deportivo Zabaleta, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Donamos aproximadamente 170, 175 platos para los chicos del club, ¿sí? Que hacen deportes, actividades y necesitan ayuda, necesitan apoyo, ¿sí? Para que vean que la acción social no necesita de ninguna cosa política para realizarse. Si vos querés darle una mano a alguien, en Argentina tenés la suficiente libertad como para preguntar, ¿qué necesitas? Tal cosa. Bueno, se consiguió y se mandó. Lo importante es que los chicos coman bien, pero te lo quiero mostrar para que veas, ¿sí? Porque hay gente que ha donado dinero para esto, así que ahí está su dinero, mirá. Vamos a abrir una para ver el menú de hoy de los chicos. ¡Uy, qué rico! ¡Salve, Santito! ¡Vuelan! Hola, soy Facundo, soy voluntariado de la Doctrina Unificada. Natalia, me llamo, soy de la Doctrina Unificada del Señor San La Muerte. El culto a San La Muerte. Venimos acá para apoyar, así entre los chicos del Club de Zabaleta, Club Real de Zabaleta, tienen todo lo posible para festejar el Día del Niño. Hola, soy Aurora, soy de la Doctrina Unificada. Gracias Pablo Barrera y Mariela Brites. Un beso y bueno, muchas gracias. Salve San La Muerte, espíritu genético. ¿Por qué lo digo así tan sorete? Lo digo así para que sea directo, o sea, para que vean los resultados de las cosas que ustedes ponen, que han sido poquitos, ¿sí? Para serles honestos, ¿sí? El presupuesto que trabajamos este año para esto, digamos, las donaciones obviamente ayudan, no digo que no, ¿sí? Pero en realidad si no hay donaciones no pasa nada. Igualmente aceptamos que nos manden donaciones. Si tenés juguetes, si estás en la zona de Capital, ¿sí? En la zona de AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, si tenés juguetes que funcionen, que estén sirviendo,
Si tenés golosinas y demás cosas, avisanos que nosotros las pasamos a buscar y las colocamos en distintos lugares donde hay necesidad, sobre todo para ahora el Día del Niño. Si ya tengo unos juguetes guardados, sí, varios amigos nos están guardando juguetes en Buenos Aires para entregar. Un saludo para Ezequiel, un saludo para Pilichuk, un saludo para Roxy, un saludo para César, sí, allá desde la montaña, desde Mendoza. Así que ya sabes, si tenés juguetes, si tenés golosinas, qué es lo que nos están pidiendo para lo del Día del Niño. Juguetes lindos, que funcionen, no importa si están usados, si están en buen estado, no regalemos porquería, regalemos cosas bien, ¿sí? Entonces la idea en esto es demostrar que el Día del Santo es todo el mes, es toda la vida, todos los días. Pero en agosto es todos los días de agosto, no solamente un día. Y segundo, que cada uno de ustedes se puede contagiar de lo mismo y ayudar a alguien, ¿sí? En su vida personal si quiere. ¿Sí? Puede cambiarle la vida un cachito a una persona un rato. Después los actores sociales están todos los días. ¿Sí? Así que lo que uno puede hacer es insignificante comparado con lo que podrían hacer los actores sociales que hablan de la justicia social. Estaría bueno, ¿no? Que hicieran el resto de los 364 días algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen que salir de las calles. Los jóvenes tienen que comer bien y tienen que ir al club. Porque el club es que se te saca de la calle. Los clubes de barrio no deben desaparecer, muy por el contrario, deben permanecer. ¿Por qué? Porque son lugares de encuentro familiar, ¿sí? Y ese formato desarrolló nuestro fútbol, nuestra cultura y un montón de cosas, ¿sí? En los próximos días vamos a mostrar otros videos más. Para el Día del Niño seguro vamos a tener otro video de agradecimiento de toda esta gente linda que ha sido más que agradecida, ¿sí? Es mi tierra natal, por lo cual estoy más que feliz que un montón de chicos un día, ¿sí? De agosto, en nombre del voto de María de Vítres y de la Doctrina Unificada, hayan tenido un plato de comida para comer ese día. Y no sabemos a veces la situación de las personas, si pueden, si no pueden y demás cosas. Así que bueno, creo que la transformación de la Argentina tiene que ver con hacer estas cosas cada uno desde su lugar, sin mucha organización, ¿no? Orden espontáneo, como dicen por ahí, bueno, orden espontáneo. ¿Sí? Ayudar a otro es orden espontáneo también. ¿Sí? Es un ticum, es una reparación. Sí, esa reparación trae bienestar al sistema general y todo eso te trae bienestar también, porque si los egoístas supieran que por egoísmo le iría mejor dando algo a los demás, lo harían por egoísmo, claro está. Pero para eso tal la persona que puso el dinero para todo esto, ¿quién va a ser? Ayer en María, Asunción, Buenos Aires. Tirada del tarot, y cerramos ya el video con esto porque todos los días va a haber un video. Vamos a hacer consultas en general para 3 cosas: salud, dinero y amor. Pero muchas personas no van a hacer la consulta, ¿por qué? Porque en este mes se acostumbra a hacerles las promesas al santo, ¿sí? Y también es el mes donde tienen que cumplir las promesas, ¿sí? Y como esta casa no debe nada a nada ni a nadie, nosotros podemos decir con total libertad que si te querés comprometer con el santo, hacelo en este mes de agosto, porque este es el mes para convertirse en salamuertero. Es el mes más álgido, es el fin del año esotérico para el comienzo del nuevo año esotérico. Ustedes saben que el 1 de agosto es como el 1 de enero, ya lo dijimos hace varios años eso con Mariel. Entonces las consultas van a estar orientadas a qué solución te puede dar el santo para algún quilombo que tengas en tu vida sin tener que pagarte una consulta que a veces yo sé que cuesta, ¿sí? Sobre todo en mi país, pero está abierto para todo el mundo. Así que el que vea este video y quiera hacerse una consulta, saluda amablemente por escrito, deja su nombre completo, fecha de nacimiento, ¿sí? País de residencia, ciudad, para uno tener una referencia, y 3 preguntas por escrito que quiera hacer. Obviamente para preguntas especializadas, como viene uno y dice, quiero saber mi espíritu ético con esta tirada gratis. Quiero saber mi espíritu y todos mis pasajes de Shui, Pombashira y todos los orillas. Con esta tirada gratis, maestro. No, si querés saber esas cosas te las vas a tener que garpar. Pero hoy, en este video, tarot gratis para todo durante todo el mes de agosto, ¿sí? Pero te tenés que quedar acá a ver este video, sí o sí. Muy bien, eso ha sido todo. Así que si quieren hacerse la consulta, en la descripción del video tienen el teléfono. Suscríbete, apretá la campanita, las notificaciones y bla, 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 bla. Todos los días un video sobre San la Muerte, ¿sí? Es
De acá al 13 vamos a hacer las conversiones masivas del año, que suceden todos los años, pero esta vez va a ser medio público, ¿sí? A partir de mañana, de los videos de mañana o de pasado, arranca tu conversión al salamorterismo. Así que si no querés convertirte al salamorterismo, no lo mires, este es el próximo video que voy a publicar. Buenas noches. Salve San la Muerte. Espíritu esquelético.